El proceso comienza con el corte del arbusto a golpe de hacha, antes de que la madera esté en sapia y en luna menguante para que no se estropee con el tiempo. La medida de corte se toma a mano, siguiendo la experiencia, para aprovechar el máximo de material. Los trozos que por llevar algún nudo o tano se desechan, reciben el nombre de limosna. Tras el corte con la sierra, al tamaño deseado, el cucharero fende o parte las piezas a golpe de cuchilla por el corazón o centro. En el desbastado de las piezas a golpe de hacha queda marcada la forma de la cuchara en una primera fase llamada media fábrica. Antaño, en la época floreciente de este oficio, la preparación de la madera se realizaba directamente en sitios llanos del monte o plazuelas por personas que se dedicaban exclusiva y temporalmente a este trabajo. En los años 40, en las Almunias de Rodellar eran 10 o 12 las personas que se dedicaban a trabajar las cucharas hasta media fábrica, y solo 3 sabían realizar la segunda fase llamada rematar. Pascual Mayral ha trabajado las piezas de bucho en el momento de su corte para mantener la humedad. Su dureza, similar a la del hueso, no permite una labor en seco con las herramientas, lo que obliga al cucharero, en caso de secarse, a ponerlas a remojo en agua durante una semana antes de su elaboración. Algunos cuchareros preferían dejar la madera a orearse durante 4 meses antes de trabajarla. La cuchilla, fijada al zoque de madera y manejada con habilidad, va configurando la forma de la cuchara. Trascollar se llama a esta parte del proceso, y la buena elección de las bucheras al cortarlas facilita todos los procesos posteriores. Así pues, es necesario que el bucho, para ser bueno, no tenga casi ramas, evitándose los tanos o nudos difíciles de trabajar. En un zoque especial y exclusivo del cucharero, Pascual Mayral, a golpe de mazo y gubia, procede a fondar cada una de las cucharas. Todas las herramientas que en la actualidad usa el señor Mayral proceden de su abuelo y su padre, de quienes, como todo buen artesano, heredó su oficio y sus conocimientos. Un repaso más perfecto con la cuchilla de trascollar y la raspa deja formada la cuchara. Gubiar se denomina al trabajo de repasar la copa o cuenco de la cuchara con un uniforme golpeteo de la gubia con el mazo. Afinar el vasto interior que ha dejado la gubia en la copa de la cuchara se llama escabanar. Este trabajo se realiza con la escabanadera, que es una herramienta curvada de doble corte. Sentado en el banco especial de los cuchareros, llamado caracol o tornillo, el artesano realiza la fase de rotar, que consiste en repasar con la raspa todos los cortes que ha dejado la cuchilla en las cucharas. Con el contil o cuchillo curvo, Pascual Mayral deja formada la cuchara. Tanto la terminología del oficio como de las herramientas han sido también una herencia de los cuchareros catalanes.
Un repaso más minucioso con la cuchilla de trascollar y la raspa prepara las piezas para la fase siguiente. Hacer los botones consiste en recortar la juntura de la boca con el mango de la cuchara, no teniendo otra finalidad que la meramente estética. Este proceso, a petición del cliente, se suprimía en ocasiones para no encarecer el producto final. Una alpargata de cáñamo en la cintura reduce la presión del mango de la cuchara en el repaso de su superficie con el contil. El secado al sol entre 2 y 4 horas, una vez repasadas las cucharas, contribuye a reducir su humedad, facilitando la fase final de pulimentación. No hay cuchara sin tenedor, decían los viejos del lugar. Siguiendo un proceso similar al de la fabricación de las cucharas, el señor Mayral elabora el tenedor que formará a su pareja. A diferencia de la elaboración de las cucharas, en el tenedor se sustituyen las fases de fondar, bubiar y escabanar por la fabricación de las pugas. Terminadas y secas las piezas, solo falta darles el toque final con el brillo. Esta fase se realiza una vez repasada la superficie con la raspa, la lija y la navaja. El brillo se da por frotamiento de un hueso de animal con la pieza terminada. En la época floreciente de esta industria, la venta de cucharas y tenedores de boj se hacía por gruesas, compuestas por 12 docenas. 3 eran los tamaños de las cucharas, que iban desde los 33 centímetros de largo del cucharón a los 15 de la cuchara pequeña, pasando por los 21 centímetros de la normal. Es este uno de los muchos trabajos que el progreso y la industrialización han relegado casi al plano del olvido. ¿Qué mejor epitafio para este oficio que el descanso de las viejas herramientas que, ocasionalmente, mueven las manos de su último eslabón en las almunias de Rodellar? El cucharero Pascual Mayral. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.